Vestuarios, historia, violencia, tradiciones, estrategia, intriga, grandes actuaciones. Eso y más hacen de Shogun una de las mejores series de lo que va del 2024 y seguramente estará en la lista de los grandes premios en su categoría de serie limitada. Esta semana llegó a su final y aquí te traigo algunos de los que para mí fueron los mejores momentos de esta gran miniserie. Comencemos por hablar de lo que fue la representación de la comida y la bebida, es decir, la cultura gastronómica japonesa, que bien sabemos que es de lo más atractivo de ese país. Durante toda la serie nos deleitaron con diferentes propuestas en escena que tienen que ver con la comida y la bebida, pero quizá el mejor momento de ello fue la Casa del Té. Sin duda es una gran construcción de atmósfera que nos hace entender de qué forma se manejaban los burdeles para la aristocracia en el Japón del 1600. En esa escena hay un gran manejo de vestuario, de lenguaje cinematográfico, en el que el uso de planos cortos nos hace sentirnos ahí, casi olemos ese delicioso té. Pero sobre todo nos muestra un gran diálogo que nos enseña cómo se manejaban las trabajadoras de ese tipo de lugares, que en apariencia eran prohibidos, pero que se encargaban de un deleite corporal y mental a un nivel impresionante que queda excelentemente retratado. Uno de los grandes momentos de la serie es cuando John le explica a Toranaga que los europeos se creen dueños del mundo y que Portugal y España se repartieron el mapa. Le dice que Japón pertenece a Portugal y Toranaga se queda perplejo. No entiende por qué podrían pensar los europeos que son dueños de países en los que ni siquiera se han parado dichos gobernantes. Y lo más loco de eso es que quizá es de los momentos más realistas de toda la serie, por loco que nos pueda parecer a estas alturas de la historia. Gran momento. El seppuku. El seppuku o el suicidio es un tema recurrente en la serie. Hay casi uno por capítulo. Se trata de una forma en la que diversos personajes expresan su lealtad hacia otros, o la forma que tienen de castigarse a sí mismos, en vez de esperar a que los castiguen los otros, o para morir con honor. Hay varios suicidios icónicos que nos muestran lo complejo de la cultura japonesa de aquella época, y que nos muestran que el honor era uno de los grandes valores y de los más importantes, por encima de la vida individual, porque se tenía un pensamiento de lo colectivo y del bien muy diferente al que nosotros tenemos hoy en día. La violencia de esta serie es aparentemente sutil porque no es constante. Es una violencia con ritmo y bien justificada. Hay diferentes momentos muy crudos, pero que son parte importante de la narrativa, como las escenas de tortura en agua hirviendo, los desmembrados por cañonazos y las diferentes batallas, contando incluso con escuadrones ninja. Quizá el tema más importante y lo que hace a esta serie algo enorme es todo lo que tiene que ver con las diferentes estrategias políticas, las estrategias militares, el juego de tronos, el juego del poder, que desde el primer capítulo nos planteó que esta historia se trata de eso. Todos los demás elementos giran en torno de las estrategias de los personajes, los grupos que se encuentran en la élite de ese sistema japonés en el que se dividía el poder, los clanes y sus regidores, el Consejo de los Cinco en el que se decidía el futuro del imperio y quién debería tener el poder mientras el hijo del heredero madura. Es la parte más rica, pero sumado a eso tenemos el impresionante juego de apariencias que Toranaga, el mejor personaje de la serie, nos va dando como una clase de manipulación, de hipocresía, de cómo traicionar y hacer pensar que va por un lado cuando en realidad va por el contrario. Es un ajedrez de la política. Sus estrategias ocultas llevaron incluso a la muerte de personas muy cercanas a él, su hijo y su amigo más cercano, y muchos de sus colaboradores. Todo eso con el único objetivo de mantener el poder. Me parece que es una serie que ha demostrado tener una gran ejecución en muchos aspectos, principalmente en el guión y las actuaciones, pero eso no habría podido funcionar sin la gran historia que es, y la representación de época, los vestuarios y la escenografía son bastante eficientes. Más allá de algunos planos abiertos donde se veían ciertas limitaciones gráficas, eso termina por no ser importante. Es, en mi opinión, una gran conclusión. Pero sería muy interesante que me dejes en comentarios cuáles fueron para ti los mejores momentos de esta serie. ¿Sientes que el final te dejó satisfecho? ¿Qué le habrías agregado?